Buenos días, estimados estudiantes del curso Técnicas para gestionar la información. Me encuentro grabando un video un poquito para aclarar algunas dudas que se han generado en relación a nuestra primera evaluación. La primera evaluación de la cual se publicaron instrucciones el día sábado. Se publicaron dos documentos. El primer documento lleva por título Detalle de la evaluación de la actividad número 1. Y el segundo documento, lineamientos del entorno de aprendizaje colaborativo. Ustedes tenían como fecha de entrega el día de hoy, martes 13. Pero en virtud de que hay algunos estudiantes que tienen dudas en relación a lo que tienen que hacer, he extendido su entrega hasta el día domingo. Entonces, bajemos la presión en relación a que no hayamos entendido las instrucciones. Lo primero que deben hacer es tener a la mano estos dos documentos a los que he hecho referencia y hacer una lectura con calma de ambos documentos. En esos documentos, básicamente lo que se pide es, como lo describen las instrucciones, es la creación de un entorno de aprendizaje colaborativo con su licencia Creative Commons, del que me deben hacer colaboradora como administradora y que debe tener las características que se pide en los lineamientos del entorno de aprendizaje colaborativo. Es decir, debe estar relacionado con, obviamente, la asignatura técnicas para gestionar la información. Deben aparecer los datos de la institución, en este caso la universidad, la materia, el curso, el profesor y los integrantes que componen el equipo. Ustedes recibieron el sorteo de los grupos y temas para empezar a trabajar. Obviamente, se sorteó un tema, pero el subtema, es decir, específicamente el camino por el cual ustedes quieran llevar esa información, ese tema en particular, lo decide el grupo. Pongamos un ejemplo. Si el tema que a mí se me hubiese sorteado hubiera sido historia de la educación o la educación en Venezuela, y yo quiero específicamente que nuestro entorno de aprendizaje colaborativo aborde los problemas en la enseñanza de la historia. Fíjense, ese es dentro del tema mayor, un subtema que yo he decidido abordar. Con lo cual, ustedes debían hacer ese proceso de colaborativo, reunirse o conversar en relación de qué camino en particular específicamente quieren que recorra su entorno de aprendizaje colaborativo, tomando en cuenta el tema que se les asignó, pero luego específicamente el subtema que ustedes decidan abordar. Obviamente, el título, el nombre de este entorno de aprendizaje colaborativo debería estar también relacionado, pues obviamente, con el subtema seleccionado. ¿Qué queremos evaluar aquí en primera instancia? Lo primero que vamos a evaluar es, obviamente, aplicar las competencias que estamos desarrollando en este curso, que son las técnicas para gestionar la información, eso en primer término, con lo cual deben ustedes ir analizando por qué lugar específicamente de ese tema mayor quieren que vaya su entorno de aprendizaje. Una vez que han decidido cuál es ese camino, pues entonces ubican el título y se lo colocan. Ese título debe ser suficientemente atractivo y además debe insinuar a quien visite este entorno qué va a encontrar allí. Obviamente, si mi entorno de aprendizaje se va a llamar principales problemas en la enseñanza de la historia, yo allí no voy a encontrar recetas de cocina, ni tampoco voy a encontrar estadísticas de la inflación en Venezuela, que no tiene nada que ver, ¿sí? Con lo cual, el título y los apartados, las páginas que deben incluir este entorno de aprendizaje colaborativo, deben estar en íntima relación con el subtema que ustedes han escogido. ¿Va quedando claro hasta allí? Hay un número de páginas específico que debe incluir la creación de su entorno. Específicamente, ustedes pueden buscar en la página 3 del documento Lineamientos del entorno de aprendizaje colaborativo. Dice que debes tener como mínimo 6 páginas, una página de anuncios, una página de archivador, una página de bitácora de trabajo. Esa es la fisionomía que todos los entornos de aprendizaje colaborativo deben tener. Entonces, obviamente, cada una de esas páginas debe estar relacionada de manera directa
tanto con el título como con la información que ustedes han planteado previamente que quien visita el entorno va a encontrar. ¿Ok? En este sentido, cuando en los detalles de la evaluación de la actividad número 1 dice publicación de la entrada del entorno de aprendizaje colaborativo, preguntas iniciales y secundarias, a eso se refieren las preguntas iniciales y secundarias. Es decir, ¿qué preguntas va a responder el entorno de aprendizaje colaborativo? Es decir, ¿qué objetivos persigue? Persigue que quien visita el entorno pueda informarse en relación a los principales problemas en la enseñanza de la historia. Pues en torno a eso iría mi pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los principales problemas en la enseñanza de la historia en Venezuela? ¿Ven? A eso se refieren las preguntas. No que el entorno va a estar diseñado por preguntas, sino su contenido responderá a esas preguntas, ¿sí? Esas preguntas obviamente ustedes las deben colocar en el documento que cuelguen en la tarea, en lo que me van a mandar a mí, esas preguntas. En segundo término, deben justificar la complejidad de la pregunta. Por ejemplo, si yo lo que estoy planteándome es que quien visita el entorno pueda sencillamente leer una enumeración de los principales problemas en la enseñanza de la historia, pues yo debo justificar, bueno, en este caso, el verbo que estoy utilizando es el verbo enumerar, no tiene mayor complejidad, es decir, porque en esta primera parte yo lo que quiero es que quien visita el entorno nada más se familiarice con los principales problemas. Si yo después quiero que él profundice y diga, bueno, comprender la implicación que estos problemas tienen en la formación de estudiantes de historia, por ejemplo, fíjense allí que el verbo comprender es mucho más complejo que el verbo enumerar, ¿lo ven? Entonces a eso se refiere con justificar el nivel de complejidad de la taxonomía en la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que yo busco que la persona que visita el entorno de aprendizaje colaborativo encuentre al entrar en contacto con él? ¿Se entendió? En tercer término, ustedes deben ir haciendo el box al que tengo que tener acceso yo, ¿verdad? Donde estarán todas las informaciones, los documentos, la base teórica en la que ustedes basarán toda la información que estará colocada en esas 6 páginas que deben hacer, ¿sí? Y por último dice descripción de los criterios que ustedes utilizaron para buscar la información. Es decir, si en mi caso particular, en el ejemplo que yo estoy colocando, yo estoy trabajando problemas en la enseñanza de la historia, ¿dónde busqué la información? Ministerio de Educación, revistas de historia, Academia Nacional de la Historia, eh, entrevistas grabadas a profesores, videos de YouTube. ¿Cuáles fueron los criterios que yo utilicé para seleccionar la información? Eso es básicamente lo que tienen que entregar. Obviamente el ambiente no va a estar terminado porque lo vamos a ir construyendo a lo largo del trimestre. ¿Sí? Toda la información, les repito, está en el documento que se llama Lineamientos del entorno de aprendizaje colaborativo y en el detalle de la evaluación de la actividad número 1, que también lo tienen en las carpetas de nuestro curso. Bueno, espero que con esta aclaratoria estén más tranquilos. Ya saben que tendrán hasta este fin de semana para corregir lo que sea necesario corregir o para que se confirmen en que lo estaban haciendo correctamente. Sin más que agregar, espero que cualquier otra duda sigan comunicándose conmigo, que para eso está. ¿Ok? Hasta luego.